Hola a todos y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy vamos a tener una charla muy íntima, súper reflexiva. Vamos a adentrarnos en una de las historias más fascinantes y, francamente, más dramáticas que existen, la de la mismísima primera familia del mundo. A través de este recorrido por los capítulos 9 al 12, no vamos a ver una simple lista de nombres y fechas aburridas, para nada. Esta es la historia de los verdaderos primeros pioneros navegando por una frontera completamente desconocida. ¿Y saben qué es lo más loco? Sus luchas emocionales son increíblemente parecidas a las que vivimos todos nosotros hoy en día. Así que vamos a sumergirnos de lleno y ver qué descubrimos. Pensemos en esto por un segundo. ¿Cómo fue realmente ese principio? Imagínense la carga emocional, la realidad absoluta de ser los primeros padres. Acaban de dejar atrás el jardín del Edén, la perfección, la guía divina constante, todo eso se quedó atrás. Y de golpe y porrazo se topan con un mundo duro, un mundo frío, sin esa línea directa con los cielos a la que estaban tan acostumbrados. A veces leemos estos textos antiguos súper rápido y se nos olvida el peso psicológico monumental de ese momento. Estaban literalmente solos, abriendo camino donde no había absolutamente nada. Y claro, esto nos prepara perfectamente para entender de qué trata el capítulo 9. Los textos nos describen un mundo que seguramente les pareció súper monótono y súper difícil. Las escrituras nos cuentan que Adán tuvo que empezar a cultivar la tierra, dominar a los animales y básicamente ganarse el pan con el sudor de su frente. Ahora, el detalle aquí es que Dios no los lanzó al ruedo sin prepararlos antes, ya tenían conocimientos básicos, pero la rutina diaria, la ejecución debió ser agotadora. Fue una época de lágrimas, sudor y muchísimo trabajo físico que no paraba. Y ojo a la línea de tiempo de su exilio porque esto no se resolvió en un par de días. El reto no era solo físico, era una prueba espiritual inmensa. Pasaron casi 2 generaciones enteras, o sea, todo el tiempo en que crecían sus primeros hijos en lo que las fuentes describen como una excomunión espiritual profunda. Ellos construían altares, oraban, ofrecían sacrificios tal como se les había pedido en el Edén y a cambio, puro silencio. Imagínense la frustración, hasta que de repente llegamos a ese punto de inflexión maravilloso donde por fin la voz del Señor rompe ese silencio desde el camino hacia el Edén. Y ese momento nos lanza directo al capítulo 10. Es un rescate espiritual en toda la extensión de la palabra. Después de muchísimos años de obedecer casi a ciegas, aparece un ángel y le pregunta a Adán algo muy sencillo. ¿Por qué ofrece sacrificios? La respuesta de Adán, llena de una fe impresionante, es, no sé, sino que el Señor me lo mandó. ¡Qué increíble! Justo ahí es cuando la luz de la revelación vuelve a encenderse. El Señor mismo le empieza a instruir, explicándole que ese sacrificio era un símbolo del sacrificio del unigénito. Toda esa oscuridad y soledad de las primeras décadas finalmente se empieza a derretir con el calor de esa instrucción divina. Entonces, ¿qué fue exactamente lo que aprendieron? Bueno, el Señor no solo les dio unas palmaditas en la espalda para consolarlos, les entregó un plan de salvación claro, poderoso y estructurado en 3 pasos que cambian todo el juego. Primero, el arrepentimiento, la forma de limpiar cualquier error gracias a la expiación. Segundo, el nuevo nacimiento, mediante el bautismo en agua para nacer de nuevo espiritualmente. Y tercero, recibir el Espíritu Santo. Adán fue bautizado, el Espíritu de Dios descendió sobre él, y como dice el texto, fue vivificado interiormente. Este era el mapa exacto para salir de su exilio espiritual. ¿Y cómo reaccionan Adán y Eva ante todo esto? Pues estaban extasiados. La reacción es bellísima. Adán, lleno del Espíritu, básicamente dice, «Bendito sea Dios porque por mi transgresión se abrieron mis ojos y tendré gozo en esta vida». Y Eva, nuestra primera madre, capta la idea de una forma magistral. Ella dice que de no haber sido por la caída, jamás habrían tenido familia, ni habrían conocido el bien, el mal, ni mucho menos el gozo de su redención. Estaban tan emocionados con estas buenas nuevas, que como cualquier padre que encuentra algo increíble, lo primero que quisieron hacer fue salir corriendo a contárselo a todos sus hijos. Pero bueno, aquí es donde entra el capítulo 11 y la historia da un giro súper doloroso. Al ver la dinámica de esta familia, nos topamos con el contraste más triste que se puedan imaginar. Por un lado, tenemos a Adán y Eva desbordando gratitud y gozo por haber recuperado su conexión con Dios. Y por el otro, sus propios hijos llenos de escepticismo y rebeldía. Las Escrituras dicen que cuando los padres les explicaron todo esto, los hijos no lo creyeron y amaron a Satanás más que a Dios. Imagínense cómo se les debió partir el corazón a esos padres al ver que la luz que tanto atesoraban era rechazada y hasta motivo de burla en su propia casa. Y claro, la gran pregunta es, ¿por qué se permitió que pasara esto? ¿Por qué Dios deja que Satanás engañe a esta primera generación tan fácilmente? Todo se reduce a un principio fundamental, el albedrío.
Para que esto fuera una prueba real, tenía que existir la opción de elegir, de equivocarse. Satanás simplemente aprovechó las dudas que ya tenían los hijos de Adán. Ellos querían respuestas a su manera, y el adversario se las dio, engañándolos para ganarse su lealtad. Así de sagrado es el albedrío. El Creador permite incluso el dolor inmenso de una familia dividida, con tal de proteger nuestra libertad de elegir. Toda esta división es literal el preludio de una catástrofe que explota en el capítulo 12. Con sus primeros hijos yéndose por un camino súper oscuro, Adán y Eva pusieron todas sus esperanzas en los que venían después. Eva da a luz a Caín, esperando con todo su corazón que él sí escuchara al Señor. Tiempo después nace Abel, quien desde el principio abrazó la rectitud. Así que tenemos una casa totalmente fracturada, unos escuchando a Dios y otros cayendo en las redes de una oscuridad tremenda. El escenario estaba más que listo para el mayor drama de la antigüedad. Y es justo en Caín donde vemos las peores consecuencias del libre albedrío mal usado. Algo súper importante de entender es que Caín no era para nada un ignorante. Él tomó decisiones frías y muy calculadas. Él rechazó las advertencias de Dios en su cara, y en cambio decidió recibir y acatar órdenes directas de Satanás. Fue una decisión 100% consciente. Esto lo llevó a fundar el famoso culto de Mahán, una organización secreta súper retorcida cuyo objetivo era asesinar para obtener dinero y poder. O sea, un camino a la destrucción totalmente intencional. Y bueno, sabemos en qué termina esto, en el asesinato a sangre fría de su hermano Abel. Cuando Dios confronta a Caín y le dicta su sentencia, la reacción de Caín es, escalofriante. Escuchen bien cómo responde. No hay ni una gota de arrepentimiento por haber matado a su hermano. No pide perdón a sus papás que seguramente estaban destrozados. Solo hay pura autocompasión. Le duele el castigo. Le duele que lo atraparon y que su vida se va a complicar, pero nada más. Esa supuesta victoria se le volvió cenizas en el segundo en que entendió que, al final del día, no se le puede esconder absolutamente nada al Señor. Ya para ir cerrando este análisis de nuestros primeros ancestros, hay que admitir algo. Todo esto que acabamos de platicar apenas raspa la superficie de lo que realmente hay en estos textos. Estamos hablando de un drama familiar intensísimo, de rescates espirituales que te dejan la piel de gallina y de lecciones profundísimas sobre nuestras propias decisiones. Todo esto no es solo un montón de historia antigua, es la experiencia humana en su estado más crudo y puro. Hay un tesoro inmenso de conocimiento y sabiduría escondido justo ahí, esperando a que nos atrevamos a buscarlo. Así que los dejo con esta reflexión final. Hoy hemos platicado un rato sobre las luchas de estos primeros pioneros, pero la magia de estos relatos no está en que alguien más se los cuente. El verdadero impacto llega cuando cada uno de nosotros decide abrir las Escrituras, sumergirse en estos capítulos y reflexionar sobre Adán, Eva, Caín y Abel por cuenta propia. La invitación está más que abierta. Al darnos el tiempo para estudiar a fondo, ¿qué respuestas vamos a encontrar para nuestras propias batallas de hoy? Hay muchísimo por descubrir. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración. Nos vemos en la próxima.